Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a la tercera temporada del programa Mujeres sin Filtro. Yo soy Sara Arboleda y me siento muy contenta de acompañarlos una vez más en este espacio de reflexión propuesto por la Universidad del Valle. Y quiero saludar a mi compañera de set, María Inés Narváez. María, ¿cómo estás? Súper bien, feliz de estar aquí y con ustedes también televidentes porque siempre están aquí en sintonía en Mujeres sin Filtro. Recuerden que ustedes tienen voz en nuestras redes sociales, por eso participen a través del @canal Univalle TV y redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Su opinión es muy importante para nosotros. Hoy, como siempre, vamos a estar tratando un tema muy importante y por eso quiero invitarlos para que se conecten con nosotros a través de las siguientes frecuencias: en la señal abierta, canal 25, en UNE, canal 117 y en Claro, 104. Tenemos invitadas de lujo para hablar sobre la participación de las mujeres en el periodismo. Bienvenidos a Mujeres sin Filtro. El día de hoy abordaremos un tema que ha tenido diferentes implicaciones en nuestra sociedad. Estaremos hablando de la participación de las mujeres en el periodismo, porque en las últimas décadas hemos observado un incremento en el número de mujeres que participan en los oficios del periodismo y en la carrera de comunicación social. Vemos mujeres en las salas de redacción, mujeres tomando decisiones en altos cargos directivos, pero el camino aún es largo. Claro que sí, Sara, no es una tarea que no ha sido nada sencilla, nada fácil, porque las mujeres hemos tenido que enfrentar y tratar de influenciar en posiciones que históricamente han estado dominadas por los hombres. De manera que esto es un espacio que vamos a dedicar a mujeres periodistas que han impactado con una trayectoria realmente impecable, mujeres con compromiso, disciplinadas y realmente inteligentes que han hecho mella y un verdadero hito en la historia del periodismo. Por supuesto, Sara, que nos van a ayudar a reflexionar sobre todos los roles y los retos importantes que hoy las mujeres han podido vivir en el rol del periodismo, Sara. Claro que sí, y antes entonces de entrar en materia con nuestro tema y de presentar a las invitadas del día de hoy, queremos invitarlos para que observemos el informe que ha preparado nuestro equipo de producción. A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que defender sus derechos para desenvolverse en diferentes ámbitos de la sociedad, y de esta manera poder ocupar cargos que eran liderados exclusivamente por hombres, entre ellos el periodismo. La profesionalización de este oficio en Colombia tuvo relación con la entrada de las mujeres a la universidad. Desde el siglo XIX, algunas mujeres habían incursionado en la escritura y en la edición de impresos, además de hacer presencia en encuentros literarios y tertulias. Hacia los años 60, cuando comenzaron a graduarse algunas mujeres, la condena social seguía vigente por parte de muchos que no aprobaban su participación en la cultura escrita colombiana. Se estima que uno de los factores que impulsó la participación de las mujeres en el ejercicio periodístico comenzó en la década de 1930, cuando se crearon las primeras escuelas de formación disciplinar en Medellín y Bogotá, hasta la década de 1990, cuando mujeres periodistas ya se posicionaban como líderes de opinión. Destacadas periodistas latinas que actualmente ocupan puestos directivos en medios de comunicación en Estados Unidos señalan que todavía queda mucho camino por hacer para que exista la igualdad de género en la industria de la comunicación, puesto que, en la actualidad, todavía se viven casos de discriminación y la lucha constante de la reivindicación de los derechos de las mujeres en el periodismo. Por otro lado, existen otras variables que transgreden el rol de las mujeres en dicha profesión, tales como la censura, la violencia sexual, la tortura psicológica y otro tipo de afectaciones que vulneran inclusive su seguridad. Finalmente, toda esta situación deja abierta la puerta para continuar defendiendo el papel de la mujer en el periodismo, capaces de interpelar al poder, de poner agenda, de defender la igualdad, de tomar decisiones editoriales, de llegar a cargos directivos y de acabar con la idea de que la política y la justicia son temas exclusivos y reservados para los hombres. Hoy en Mujeres sin Filtro, mujeres en el periodismo.
Ahí teníamos una reflexión interesante propuesta por nuestro valioso equipo de producción, donde se desprende realmente los esfuerzos que las mujeres hemos tenido que forjar de cara al rol en este campo del periodismo. Por supuesto, hemos avanzado en un camino interesante, pero aún queda camino por avanzar, Sara. Yo creo que lo más importante ahorita es presentar a nuestras invitadas, porque tenemos realmente a unas personas muy doctas en la materia del periodismo, interesantes y con una trayectoria impecable. Yo quiero empezar saludando a Claudia Palacios. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Mujeres Sin Filtro. Claudia Palacios es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, periodista hace más de 24 años y actualmente cursa una maestría en género en la Universidad de los Andes. Ha sido directora de noticias de El Tiempo TV, City TV y Canal Capital, así como miembro de la mesa principal del noticiero W Radio. Presentadora, reportera y coproductora de varios programas en CNN en español y reportera y presentadora del canal Caracol en Colombia. Actualmente es columnista del periódico El Tiempo y presentadora de la emisión central del noticiero CMI La Noticia. Autora de los siguientes libros y reconocimientos, Sara, muy importante: Te vas o te quedas, historia para leer antes de cruzar la frontera. También Perdonar lo imperdonable, crónicas de una paz posible, tema que la hizo merecedora del premio Simón Bolívar 2014 en la categoría Mejor Entrevista en Radio. En Brujas, que es el más reciente, que la hizo merecedora al Premio Nacional de Periodismo CPB en la categoría Mejor Libro. En el 2004 tenemos el premio de Censar y una cantidad de premios también que mucho más adelante, Sara, me parece pertinente pues mencionarlo en este bloque próximo de los reconocimientos. Claudia Palacios, bienvenida a Mujeres Sin Filtro. Muchísimas gracias, es un gusto saludarte a ti, María Inés, y a Sara, y por supuesto a Olga Bear, copanelista en este programa, que por cierto es una de las embrujas, con mucho cariño lo digo porque su testimonio fue muy importante y apunta precisamente al mismo tema de que se trata este programa. Bueno, pues qué interesante poder juntarnos aquí y más adelante poder conversar al respecto de esta situación, o más bien de este proceso que se desarrolló con la creación de En Brujas. Quiero saludar por mi parte a Olga Bear, sin duda una maestra del periodismo colombiano, del periodismo caleño. Ella es palmirana, de ascendencia judía, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es escritora apasionada por el periodismo investigativo, politóloga también. Y yo sí quiero permitirme leer un poco sobre las publicaciones que tiene Olga Bear, porque pues ha sido galardonada por el Premio Simón Bolívar en periodismo en televisión, porque déjenme contarles que Olga Bear ha sido de las periodistas que ha pasado por todos los medios del país, en términos de radio, escritura, en prensa y televisión. Además, como les decía, es una apasionada por el periodismo investigativo y de ello se han desprendido sus publicaciones denominadas Las Guerras de la Paz, que fue publicado en el año 1986, Noches de Humo, que fue publicado en 1988, escrito durante su exilio en Ciudad de México durante 4 años y 9 meses. Su libro, uno de los más reconocidos en nuestro país, denominado El Clan de los 12 Apóstoles, publicado en el año 2011 y por el cual se hizo merecedora del premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, pues fue galardonado como el mejor libro del año. Además, también fue nominado o galardonado como el libro de no ficción más vendido en nuestro país durante el año 2012. 2 publicaciones más fuerte que El Holocausto del 2016 y La Paz no se rinde, crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana. Además, su último libro llamado Operación Palomera, que es una coproducción que hizo con su hija y con el estudiante de periodismo Pablo Navarrete. Olga, es un gusto para nosotros tenerla aquí en Mujeres Sin Filtro. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y será un placer compartir el set con ustedes y con mi admiradísima amiga y colega Claudia Palacios. Se une a nosotros en esta emisión, según información de Máster, Patricia Villegas, que es nuestra tercera invitada del día de hoy, María Inés, así que la invito para que la salude. Pues un honor, por supuesto que sí. Patricia Villegas es periodista egresada de la Universidad del Valle, trabajó en la productora de esta universidad siendo estudiante y luego, ya casi a punto de graduarse, estuvo
unos pocos meses en una producción sobre las historias de independencia del suroccidente del país. Esta producción no la continuó debido a que se fue a trabajar a Telepacífico en un programa de divulgación de ciencia y tecnología. Tras varios años de trabajo en el canal regional y de liderar varios programas, se trasladó a Venezuela para ser parte del equipo de fundadores de un nuevo canal de noticias para América Latina y el Caribe desde hace 15 años y, por supuesto, desde el 2011, Sara es su presidenta. Patricia Villegas, bienvenida a Mujeres Sin Filtro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto entrar en contacto con la comunidad universitaria que tanto amo, de la que me siento parte, a pesar de haber pasado ya tanto tiempo de estar por esos pasillos y de reflexionar, discutir, pelear, querer cambiar el mundo desde la extraordinaria Universidad del Valle. Un abrazo también para las periodistas invitadas, compañeras extraordinarias con experiencias maravillosas para compartir y para contar, y esperamos que para los usuarios pues que vean este programa resulte interesante este diálogo entre mujeres periodistas. Bueno, pues para empezar este diálogo, a raíz de toda la experiencia con la que cuentan ustedes y teniendo en cuenta que ser mujer periodista en Latinoamérica es ir contracorriente, quisiera que cada una nos brindara su percepción de la actualidad de la participación de las mujeres en el periodismo. Empecemos con usted, Olga. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso para Patricia también. Me encanta poderla ver, aunque sea aquí a través de la televisión. Bueno, yo creo que lo que se está viendo hoy en el ámbito periodístico en cuanto a la participación de las mujeres es la consecuencia o es el logro que se ha obtenido después de unas 4 décadas de ejercicio profesional en el que obviamente se rompieron muchas barreras y muchas murallas. Yo soy de esa generación que fue la primera de mujeres que nos graduamos como comunicadoras sociales. Había algunos programas de periodismo, recuerdo uno que había en la Universidad de América, pero era una profesión muy excluyente para la mujer. Entonces, cuando nosotras irrumpimos en el escenario pues, de los medios de comunicación, percibimos un ambiente muy machista que provenía además del periodismo empírico. Creo que eso que sucedió en la segunda parte de la década de los años 70 es el inicio de un proceso que hoy ve sus frutos. Yo pienso que puede haber algunas barreras todavía y las puede haber principalmente en algunas regiones del país y tal vez del mundo también, pero evidentemente ver hoy a mis compañeras de este encuentro, de esta entrevista, que han tenido unas posiciones de liderazgo y de dirección, es verdaderamente muy reconfortante. Además, hoy no solo están los medios de comunicación tradicionales, hoy en día existen muchas otras plataformas y muchos otros medios en donde las mujeres pueden participar. Y si lo vemos, en muchos de los medios digitales, pienso por ejemplo en La Silla Vacía, Cuestión Pública, bueno, muchos otros, menciono apenas esos dos, vemos que son mujeres quienes han creado esos medios y quienes los han logrado posicionar a nivel latinoamericano, no solamente a nivel local. Entonces creo que hoy las mujeres estamos recogiendo los frutos de aquellas semillas que comenzaron a germinar en la segunda parte de la década de los años 70. Sí, interesante, Sara, la apreciación de la profesora, sobre todo que las mujeres hemos venido posicionándonos en unos roles dentro de este oficio que tradicionalmente han estado dominadas por los hombres. Vamos a un corte a patrocinadores y cuando regresemos escucharemos la percepción que tienen, por supuesto, Claudia Palacios y Patricia Villegas frente a esta pregunta que hace unos minutos acabamos de hacer. Así que no se muevan porque ya tenemos más de noticias aquí y por supuesto más información acá en Mujeres Sin Filtro.
Continuamos en esta emisión de Mujeres sin Filtro, hoy tratando como siempre un tema de interés general para nuestra sociedad. Estamos hablando puntualmente de la participación de las mujeres en el periodismo y contamos con la presencia de 3 invitadas de lujo en términos de experiencia en nuestro país. Anteriormente, antes de ir al corte, escuchábamos la percepción de Olga Bear, así que quiero darle paso a Claudia Palacios en este momento para que nos brinde su percepción al respecto de la actual participación de las mujeres en el periodismo. Gracias. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho y pues para la muestra un botón, las panelistas que estamos aquí, las conductoras y de hecho muchas mujeres vallecaucanas han ocupado posiciones de dirección muy importantes en los medios de comunicación nacionales. No obstante, yo me hago preguntas que creo que pues a la luz de todos estos debates que damos sobre el género son pertinentes. Cuando critican de una manera muy apasionada, por ejemplo, a Vicky Dávila, a Claudia Gurizati, yo me pregunto siempre hasta qué punto esas críticas tienen que ver con que en efecto tienen una postura que es polémica, que digamos, crea un montón de controversias, pero hasta qué punto o qué porcentaje de todas esas críticas tienen que ver con el hecho de ser mujeres. Un hombre que tomara posiciones similares sería igualmente criticado, sería igualmente burlado o presentado. Yo no lo sé, yo no simplemente hago la pregunta y creo que valdría la pena como tratar de encontrar los casos para hacer las comparaciones. Esa es una cosa. Y la otra cosa que yo veo con preocupación es que si bien eh, en muchos medios hay periodistas muy berracas, pues que es la palabra que usamos comúnmente, que cubren fiscalía, que cubren política, que cubren orden público y lo hacen pues de una manera muy arrojada, ¿no? Valiente, ponen sus cuestionamientos, en fin, con todo y que todos siempre nos equivocamos en algún momento. Yo cuando sigo a estas periodistas en sus redes sociales veo pues me llama mucho la atención que muchas veces lo que más postean son fotos de ellas en posiciones que nada tienen que ver con su oficio, o sea, sugestivas, donde se les ve, donde muestran partes de su cuerpo, donde hacen ciertas caras, donde lo llamativo es que se vean lindas. Y me pregunto por qué esa necesidad de muchas de seguir mostrando eso a pesar de que ya en su ejercicio profesional se cae de su peso, que son unas duras, ¿no? Y no sé por qué como esa necesidad de mostrar esa otra parte, que a mí, pues eso está en la libertad de hacerlo, por supuesto, pero a mi juicio creo que desdibuja un poco o confunde por lo menos en cuál es la figura de la mujer periodista. Gracias, Claudia Palacios. Patricia Villegas, usted desde su dirección, ¿cómo puede percibir el rol de las mujeres en el periodismo? Bueno, yo de alguna manera comparto lo que dicen Claudia y Olga y básicamente lo que quiero es como contar tanto la experiencia personal como la experiencia que tengo al dirigir un canal también con muchas periodistas, pero digamos yo diría que las mujeres periodistas estamos postergando mucho la maternidad, o sea, la maternidad no nos es sencilla para quienes estamos, digamos, en el día a día de contar la noticia, digamos, y nuestro ritmo de vida, nuestra cotidianidad está al vaivén de los hechos informativos, sea locales, regionales, globales. O sea, yo diría que en general, por lo menos la experiencia que yo veo es esa. Sí, efectivamente pienso que hay cada vez más mujeres periodistas en los distintos roles de producción informativa, no solamente, digamos, en la producción de contenidos, también nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un impulso muy fuerte a las mujeres detrás de cámaras, que siguen siendo oficios muy, muy masculinos en casi todos los canales del mundo. Yo diría que las mujeres periodistas además seguimos teniendo una carga doméstica igual que otro tipo de profesionales, entonces cuando se acaba la jornada laboral, pues llegamos a casa a hacer lo que muchas otras mujeres hacen en el mundo, así que no nos es fácil, no nos es sencillo, digamos, los roles que podemos estar ocupando hoy de dirección o
o las historias que hemos podido contar, como en el caso de Claudia, de Olga, que han estado, como se dice en el argot periodístico, donde las papas queman, pues ha sido a punta de muchísimo sacrificio y en muchas ocasiones de sacrificios personales y de pareja. No es sencillo ser la pareja de un periodista que vive al día a día, que no tiene horario ni fecha en el calendario. Entonces esos también son como una suerte de renuncias personales o de características personales que da el haberse entregado a la pasión de estar contando el día a día. Yo diría eso. Y también que es momento como de que podamos quebrar estereotipos, porque todavía en las pantallas de televisión, en muchos lugares, yo veo fundamentalmente eso, bueno, quisiera referirme a Colombia, aunque en otras partes también es similar, está primando lo estético sobre el contenido, sobre la preparación que tenga cada una de nosotras para estar frente a la pantalla, y eso es algo en lo que también tenemos que luchar. Claudia lo decía de otra forma, ¿no? O sea, que incluso gente que es hoy muy reconocida todavía tiene que estar en unos códigos que son como los códigos de representación y los códigos de aceptación. Yo, por ejemplo, les cuento aquí, yo tengo una oficina, ya no guardería porque mi hijo tiene ya casi 9 años, cumple 9 años la próxima semana, pero yo tuve que acondicionar mi oficina para poderlo disfrutar, para poder estar con él, para poderle cambiar un pañal. Pues él vive aquí conmigo, creo que en el fondo se ven algunas de sus tareas escolares, entonces en medio de una cosa y de otra, las mujeres periodistas para poder tener estas responsabilidades tenemos que un poco hacer magia. La gente a veces pregunta, ¿usted cómo lo hizo? Y yo digo, bueno, si lo pienso me mareo, pero no es una cuestión particular, es así, a las mujeres nos toca así, y mucho más a quienes estamos dedicados a este oficio. Así que bueno, requiere esfuerzo, dedicación, mucha constancia y mucha perseverancia. Qué importantes anotaciones las que se han generado por parte de nuestras invitadas, y por eso yo quiero aprovechar diferentes temas que ustedes han tocado para que hablemos un poco de las condiciones laborales y de la reivindicación de los derechos de las mujeres en el marco de esas condiciones laborales. Como bien resaltaba Patricia, muchas de las mujeres en el ejercicio del periodismo son madres y tienen que combinar sus roles no solamente con el hecho de ser madres, sino de ser hijas y de poder atender diferentes roles que desarrollamos las mujeres en la sociedad. ¿Cómo ha sido el proceso de cada una? Además, también entendiendo que cada una, desde su posición, ha desarrollado procesos para reivindicar o proteger los derechos de las mujeres. Profesora Olga, ¿cómo ha sido ese proceso para usted? Bueno, yo les cuento que cuando empezamos nosotras las primeras generaciones de mujeres periodistas a trabajar, casi todas éramos solteras y de verdad desde esa época, Patricia, ya que lo mencionaste, la maternidad se empezó a postergar mucho. Yo trabajaba en un noticiero con María Elvira Samper, y María Elvira Samper tenía un niño como de 4 o 5 años. Era la única de toda la redacción que tenía un hijo, porque ella provenía de una generación anterior. Y para nosotras era un motivo de angustia y de sorpresa, además porque era madre cabeza de familia, su esposo, pues ellos se habían divorciado, y vivía las duras y las maduras, y nosotras todos los días de la vida decíamos, no, tener un hijo, eso está muy berraco. Además, claro, empezamos a cubrir los temas duros, proceso de paz, Palacio de Justicia, la tragedia de Armero, todas esas cosas terribles que pasaron en los años 80, y realmente yo creo que casi que ninguna de nosotras tuvo hijos en esa época. Ya en los años 90, cuando ya teníamos más de 30 años o estábamos llegando a los 30 años, muchas de nosotras tomamos la decisión de ser mamás. Algunas lo hicieron como madres solteras, otras teníamos pareja, y hubo una temporada en esa primera parte de la década de los 90 que todas teníamos hijos chiquitos, pero ya había habido como una transformación profesional, como que éramos esa generación que ya estaba más consolidada. Y bueno, ayer precisamente yo hablaba con mi hijo y mi hijo preguntaba, bueno, ¿y cómo se pudo lograr esto? Y yo le decía, ¿por qué? Porque teníamos conductor, niñera, muchacha empleada del servicio, y claro, nosotros trabajábamos para pagar esos salarios, pero tuvimos que acomodar nuestras vidas, y como lo hizo Patricia hace 9 años, yo lo hice hace 31 años y hace 28 años, que son las edades de mis hijos.
que fue acondicionar la casa, una oficina en la casa y acondicionar sin internet, por lo menos con mi primera hija, y acondicionar las oficinas. Como yo trabajaba en Univisión, Raúl Benoit, que era como el jefe del buró de la Oficina General de Univisión en Colombia, él tenía también 2 niños chiquitos. Y entonces eso, hubo un momento en que el productor tenía hijos, Raúl tenía hijos, yo tenía hijos, teníamos un verdadero kinder y a todos los llevábamos a la oficina. Y eso hizo que medio pudiéramos acompañarlos, ayudarles en las tareas, en medio de ese fragor de los acontecimientos tan tremendos de los años 90, como fue toda esa lucha contra el narcotráfico, paramilitarismo y esos temas duros. Y entonces teníamos que trabajar en función de cumplir esas 2 tareas. Fue muy difícil, la verdad fue muy difícil, y hay que postergar tareas. Yo la tarea que decidí postergar hasta que mis hijos estuvieran grandes fue lo que es mi mayor vocación, que es escribir libros, ser escritora de investigaciones, ya sea periodísticas o históricas. Y durante 17 años yo no produje un solo libro. Y ese fue el precio que pagué. Afortunadamente, después vino la reivindicación y he podido, después de que mis hijos crecieron, hacer por lo menos 10 libros más. Por supuesto que sí, eso que los conocemos y los vamos a señalar después de un corte, porque realmente nuestras invitadas tienen una serie de reconocimientos interesantes en torno a toda esta situación de escribir historias y a propósito pues de todas estas situaciones nefastas que sucedieron en los años 90. Volvemos después de un corte, no se muevan porque seguimos aquí en Mujeres sin Filtro. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy abordando el tema la participación de las mujeres en el periodismo. Contamos con el acompañamiento de Patricia Villegas, presidenta del canal Telesur de la República Hermana de Venezuela, Claudia Palacios, actual conductora de la Omisión Central de CMI, y Olga Bear, una de las maestras del periodismo de nuestro país, que actualmente se desempeña como docente universitaria. Ellas nos han empezado a demandar pistas al respecto de lo que ha sido el avance del posicionamiento de las mujeres en el ámbito periodístico. Pero para nosotros su opinión es muy importante y a través del @canal Univalle TV siempre tenemos en cuenta sus percepciones. Vamos a conocer qué nos dijeron nuestros televidentes a través de Twitter. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @feminismoinc. Ser mujer y periodista a menudo significa correr un doble riesgo. A los peligros inherentes a la profesión se suma el de exponerse a agresiones sexuales o sexistas, especialmente quienes cubren los derechos de la mujer, deportes o política. Andrea López Tomás. Ya sea en Afganistán o en Argentina, pasando por Dinamarca o Estados Unidos, ejercer el periodismo como mujer implica ser blanco de críticas, acoso y ataques. Para la mayoría, las redes sociales son el nuevo escenario de la violencia. Sari. La presión social que perpetúa el mercado, los medios y la estructura social hacia nosotras las mujeres es un bombardeo de estándares de belleza irreales de cómo debe lucir el cuerpo y nuestra piel, donde se tiene que ser bella para ser aceptada en muchos espacios. @mujeres y period 1. En nuestro país existe un gran número de mujeres que les apasiona esta profesión. Ellas luchan día a día para demostrar que están a la altura de cualquier persona, de cualquier hombre, y que tienen la misma capacidad que sus compañeros para ejercer esta labor. @edecioba. El periodismo es un oficio peligroso, pero para las mujeres en ocasiones representa un doble riesgo. Se exponen a agresiones sexuales o sexistas, incluso en las propias redacciones. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por sus comentarios. Y yo quiero fijarme en uno de los tweets que nos dejaron nuestros internautas, y es el producido por Feminismo INC. Ser mujer periodista a menudo significa correr un doble riesgo, pues
los peligros inherentes a los peligros inherentes a la profesión se suma el de exponerse a agresiones sexuales o sexistas, especialmente quienes cubren los derechos de la mujer, deportes o política. Y esto quiero articularlo con una pregunta que quiero anclar a la que traíamos del bloque anterior para que Claudia y Patricia nos den su percepción, y es el tema de la libertad de expresión, pero más allá, el tema de la protección de los derechos de los periodistas y las periodistas por parte del Estado, porque en este momento pues está en boga el tema de la periodista Ginette Bedoya, un caso de abuso y agresión que lleva 21 años sin ninguna resolución por parte de nuestro Estado. Le doy entonces la palabra a Claudia Palacios. Gracias, Sara. Bueno, para empezar respondiendo la pregunta anterior a esta, pues me gustaría compartir un par de anécdotas. Cuando yo estaba trabajando en Caracol Televisión, que ya era canal privado, y quedé embarazada sin planearlo, yo tenía mucho miedo de decírselo a mi jefe porque pensaba que como yo no me había casado y yo era imagen del canal por ser presentadora, de pronto pues no iba a querer seguir contando conmigo, y para mí pues era fundamental tener trabajo para poder criar a ese niño que yo estaba por tener. Y lo pensé mucho, y cuando le dije a mi jefe, le dije, bueno, con cierto miedo, y me dijo, bueno, espero que usted me apoye. Me dijo, claro, si te casas. Y yo me casé por esas y otras, por ese y otros factores. Y eso pues tiene todo que ver con digamos, reglas a las que nos enfrentamos las mujeres, de que si somos unas mujeres que queremos, mejor dicho, si queremos ser bien aceptadas, debemos cumplir con unos estándares, y en este caso, uno de esos estándares era formalice esa unión para que su hijo no nazca en un hogar que no han contraído nupcias, pues. Y eso no fue hace tanto, eso fue hace 20 años, pero todavía yo tenía ese miedo, y en efecto tenía razón en tener ese miedo, por la respuesta que ya les dije que me dio mi jefe de entonces. Eso me pasó. Y bueno, recuerdo ya en CNN en español, para yo irme, yo le pedí a mi mamá que se fuera conmigo, porque yo decía, ¿quién me va a cuidar a este niño si yo voy a trabajar los fines de semana? A mí me contrataron en principio para trabajar los fines de semana, y en fines de semana pues ni siquiera había daycares disponibles, y entonces yo decía, ¿y quién me puede ayudar, no? Entonces mi mamá se fue conmigo, estuvo un año. Ya yo después logré que se fuera la niñera que yo tenía en Colombia, se fue para allá, y pues nos acompañó casi hasta el final de nuestra estadía allá. Pero si no hubiera sido por este apoyo de otras mujeres, pues yo seguramente no hubiera podido aprovechar esa oportunidad. Entonces, yo no postergué mi maternidad como muchas lo hacen, pero fue porque pues realmente tuve un acompañamiento, pero sí veo como muchas mujeres en el momento en que ya quieren ser madres renuncian a una carrera de reporteras, que es lo que generalmente más apasiona a quienes deciden estudiar periodismo, para irse entonces a oficinas de comunicaciones o para irse a agencias, y de alguna manera el país, la sociedad se pierde de todo ese talento de las mujeres investigadoras, porque no encuentran cómo hacer compatible la vida profesional con la vida personal. En marzo yo hice una serie de lives con hombres que leyeron mi libro En Brujas, y uno de ellos fue Juan Pablo Calvás, jefe de redacción de la W, y él, haciendo un mea culpa, decía, mire, yo hasta hace poco decía en esta redacción, que es llena de mujeres, en esta redacción está prohibido quedar en embarazo, está prohibido quedar embarazadas. Y me dijo que leyendo el libro y ya entendiendo todos estos temas que cada vez salen más en los medios, dijo, oiga, esto es un abuso de mi parte, o sea, ¿cómo voy a decir esto? O sea, es que esto es, ya no lo vuelvo a decir, y les pido perdón por haberlo dicho. Y yo le decía, y usted ha formado un montón de mujeres en cubriendo diferentes fuentes, ha sido su jefe, y se arriesga a que por mandarles ese mensaje usted va a perder ese capital y ese talento humano que usted mismo ha ayudado a formar, porque les está diciendo muy claramente, la vida periodística no es compatible con la vida personal. Para no alargarme voy a dejar ahí, aunque me queda por responder la otra pregunta que hiciste, pero creo que son 3 ejemplos muy claros de cómo pues las mujeres claramente afrontamos una cosa que no afrontan los hombres, y es la dificultad de hacer compatibles esos 2 escenarios de vida.
Patricia, queremos conocer tu posición al respecto de la pregunta posterior a esa, dado que tu intervención fue la que dio pie para que habláramos un poco de ese conjunto que generamos las mujeres entre maternidad y profesión, pero hablando un poco además, aprovechando tu experiencia en un país diferente al nuestro y que puedes darnos un poco las dos percepciones, porque tú ejerciste el periodismo en nuestro país durante largo tiempo. Pues, ¿cómo ves tú el tema de la libertad de prensa, la libertad de expresión en realidad, y de la protección del Estado, los derechos a los periodistas? Bueno, yo voy a contestarte eso, pero quiero hacer una anotación porque me parece súper interesante lo que dijeron Claudia y Olga. Fíjense que nosotras seguimos hablando del embarazo como un asunto femenino y eso también es de anotar. O sea, Claudia contaba y es que yo la oigo y me imagino la escena, pero no necesariamente lo mismo pasa en una sala de redacción llena de hombres. O sea, en una sala de redacción llena de hombres seguro a nadie se le ocurre decir prohibido embarazarse. O sea que todavía estamos relacionando el tema de embarazo con la feminidad. Hay un dicho por ahí que dice que los hijos son de las madres y yo creo que en buena parte ese dicho popular tiene algo, o sea, un sustento de razón muy, muy importante, pero también tiene que ver con los preconceptos que tenemos acerca de la maternidad y que sin duda, por supuesto, a las mujeres nos cuesta muchísimo más hacer ese rol de reporteras, de estar en el lugar donde están los hechos más relevantes, cubrir conflicto como en el caso de Olga, estar en medio de la guerra real que se libra en nuestro país. Quería anotar eso. Quería anotar también que me parece que la reflexión debe ir acompañada en la acción, sobre todo para personas que tenemos responsabilidades en la dirección de medios de comunicación. Yo pienso que siempre falta muchísimo más, pero por ejemplo aquí en Telesur y en general no solamente en la oficina central de Caracas, sino también en las corresponsalías, colaboradores, nosotros tratamos, por ley, de respetar los tiempos de las maternidades para todas nuestras trabajadoras, que puedan hacer la lactancia exclusiva, acompañar desde todo punto de vista ese proceso. Y luego en la sede central, por supuesto ahora no funciona por cuestiones de la pandemia, pero tenemos una sala de tareas dirigidas y de cuidado. Entonces muchas trabajadoras y trabajadores también traen a sus hijos e hijas en las tardes, en tiempos normales, digamos, no pandémicos, y están aquí entre las 3 y las 6 de la tarde y además se les brinda como una suerte de comedor escolar que también ayuda mucho a las familias en este momento. Entonces, pienso que la reflexión y la maternidad y la feminidad y la solidaridad tiene que expresarse también a través de políticas públicas, en este caso en el multimedio que yo dirijo. Frente al tema de la libertad de expresión, yo siempre, pues cuando me preguntan sobre eso, digo libertad e independencia frente a quién. O sea, mi posición frente a eso es que cada vez necesitamos tener más medios de comunicación, tener más miradas, tener más emprendimientos comunicacionales, tener gente mejor formada para la comprensión de los medios de comunicación, porque todos los medios responden a determinados intereses. Entonces, eso es así y fue desde el día cero y seguramente será así hasta el día último. Pero en la medida que tengamos unos matices, unos colores, unos variopintos, que la gente pueda, a través de distintas fuentes de información, tener una visión acerca de lo que ocurre en determinado hecho, es algo muy importante. En estos últimos días, seguramente ustedes han escuchado que no solamente, por supuesto, se habla de la pandemia, sino también de la infodemia. Y la Organización de Naciones Unidas está diciendo hay que luchar de manera tan fuerte y tan decidida como en la búsqueda de una vacuna que sea universal, gratuito y de acceso a todas las poblaciones para el COVID. Así, de esa misma manera y con esa misma intensidad hay que luchar contra la infodemia. Bueno, entonces estamos ante un problema global de enormes consecuencias para la consolidación de nuestras democracias y democracias muy débiles como las que tenemos en el continente y en nuestro país, que requieren del fortalecimiento de más medios en esa búsqueda. Yo soy una fiel defensora
de los medios públicos, por supuesto también de los medios privados, de todo tipo de emprendimientos comunicacionales, pero durante muchos años nuestra región vivió a la fuerza un debilitamiento de la comunicación desde lo público, desde la responsabilidad del Estado de comunicarse con sus ciudadanos, y yo soy una firme defensora de esa política. Así que te diría eso en términos de la libertad y de la responsabilidad. Vivimos un momento extremadamente complejo que requiere medidas muy audaces y ponernos de acuerdo sobre hechos fundamentales para fortalecer y defender las democracias tal como las entendemos en este momento en el continente. Antes apreciaciones. Nos vamos a un corte, Sara, y continuamos después del mismo para hablar de los reconocimientos, por supuesto, que tenemos aquí en favor de estas invitadas. Así que no se muevan porque tenemos mucho más aquí en Mujeres Sin Filtro. Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy tratando el tema de la participación de las mujeres en el periodismo. ¿Ir contracorriente es acaso ser mujer periodista? ¿No pueden entonces las mujeres proponer temas editoriales, preguntarle directamente al poder y cuestionarlo? Estamos en boga de cruzar, de quitar esas ideas de que hay espacios exclusivos para hombres. Y por ello hoy contamos con la presencia de Claudia Palacios, actual conductora de CMI Emisión Central, de Patricia Villegas, directora de Telesur, y de Olga Bear, profesora universitaria y apasionada por el periodismo investigativo. Y quiero quedarme en usted, Olga, para preguntarle en este bloque final sobre sus experiencias. Hace pocos días, la Fundación para la Libertad de Prensa publicaba un ensayo de Santiago Rivas donde él cuestionaba el hecho de la objetividad, porque siempre querer ser tan objetivos si de una u otra manera desde nuestros oficios siempre tomamos partido por algo, y sabemos que una de sus luchas, uno de sus procesos de defensa ha sido por la paz. ¿Cómo han sido sus experiencias en el desarrollo de esta lucha que ha transversalizado su ejercicio periodístico? Bueno, yo creo que esa historia o esa teoría del periodismo objetivo nos llegó del periodismo norteamericano de los años 60 y 70, y con el cuento de la objetividad, pues nos hablaban siempre, yo recuerdo en la facultad y después en los medios de comunicación donde trabajaba, de la fuente y la contrafuente. En esencia, yo creo que ese equilibrio es justo, porque brinda la posibilidad de que los dos lados, las dos caras de una moneda, puedan expresarse y puedan llegar a la opinión pública a la que queremos no solamente informar, sino formar también. Pero ya en los años 80 empezamos a derribar también esa frontera, tanto en hombres como en mujeres. Empezamos a entender que la objetividad propiamente dicha no existe. Nuestra formación, nuestra crianza, nuestras vivencias, el mundo que nos rodea, nuestra vocación, nuestra ética, todo eso incide en la manera como visualizamos o un problema o alguna información que debemos cubrir. Sin embargo, yo creo que por encima de esos temas de la objetividad tiene que estar siempre la ética, el compromiso con la verdad, el compromiso con unos principios. Entonces sí, yo desde muy pronto en mi carrera me tracé dos objetivos que son como mis dos mantras, que son la verdad y la paz de este país. Para mí esos han sido dos mantras y llevo diciéndolos y repitiéndolos más de 30 años. Por supuesto, esto que produce dentro de los medios de comunicación, por un lado, pues una reacción fuerte cuando hay un choque con la política editorial del medio. Los medios tienen sus propias agendas y tienen sus propios enfoques sobre las problemáticas del país. Y es por eso que yo me convertí en escritora, porque quería plasmar el producto de mis investigaciones y también mi forma de pensar y mi visión de país más allá de los medios de comunicación. Y por eso opté a comienzos de los años 90 por dos fórmulas. Por un lado, pues seguir en el tema de las publicaciones, y por el otro lado, trabajar con un medio extranjero. Yo trabajé 19 años con la cadena Univisión, que me daba una agenda mucho más abierta y que me permitía además expresar mi punto de vista frente a esos hechos que yo estaba cubriendo.
Interesante. María Inés, antes de que usted intervenga, y muy brevemente, profesora Olga, yo sí quisiera hacerle una pregunta que me causa, que se me viene a la cabeza en este momento, y es, inicialmente su interés era por el cine. Su papá e Isaac Nesim torcieron ese camino. ¿Se arrepiente usted en un sí y en un no de haber tomado la decisión de quizá abandonar el sueño del cine y hoy ser la cronista de la paz que es? Bueno, yo bajo ningún punto de vista diría que me arrepiento o que siento que eso es una frustración en mi vida. Yo me he dado unos gusticos. Uno de ellos fue irme a hacer un curso de guión a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba con grandes guionistas. Hoy en día ellos son grandes guionistas y eso sucedió hace más o menos unos 24 años. Y por el otro lado, que siempre he estado cerca de los amigos míos que hacen cine, que escriben guiones de cine, ahora que hacen series para plataformas como Netflix, Sony y demás. Y bueno, por los laditos, como un hobby, siempre trato de participar y es algo que me gusta hacer mucho. Otras personas pues tejen, bordan o viajan. Yo hago cine con mis amigos cada vez que puedo. Y bueno, hoy en día es un hobby, no es una tarea profesional en la que yo me desempeñe. Y soy cinéfila y soy amiga de mis amigos que hacen cine. Pero importantísimo hacer lo que nos gusta, ¿no, Sara? Claudia Palacios, hablemos un poco de En Brujas, su última publicación y que fue merecedora al Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo fue la construcción de este libro? ¿A qué mujeres se escogieron? ¿Por qué el nombre del libro? Porque entendemos que inicialmente estaba destinada a las declaraciones a 30 mujeres y finalmente resultaron 83 mujeres entrevistadas. Claudia Palacios. Pues yo quería entrevistar mujeres que me mostraran o que le mostraran a las personas, las y los lectores, quiénes somos las mujeres y qué nos ha pasado por ser mujeres y qué reflexiones nos hacemos para que otras mujeres no tengan que tropezar con los mismos obstáculos de género. Y pensé que con 30 iba a eso, pero en la medida en que hacía el trabajo de campo, muy rápidamente me di cuenta de que 30 era un número insuficiente porque somos mucho más diversas de lo que uno considera que inicialmente que puede ser. Y entonces de esa manera fui subiendo a 40, 50, 60, 70. Cuando llegué a 80 dije, bueno, pues ya tengo que parar porque si no el libro va a ser impublicable y nadie lo va a querer siquiera leer si es que acaso una editorial me publica un libro de 800 páginas. Entonces, bueno, eso por ese lado, pero me siento muy satisfecha de que estas 83 mujeres realmente muestran un abanico muy amplio de quiénes somos las mujeres. Hay mujeres desde vulneradas y vulnerables casi que por definición, digamos, mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres empleadas domésticas, mujeres abusadas sexualmente. Hay un grupo muy amplio, que es un capítulo del libro, es el de las mujeres vulneradas y vulnerables, pero también hay mujeres que han tenido privilegios en materia educativa y socioeconómica, pero que no por ello han estado blindadas de enfrentar lo que nos pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres, como el acoso sexual y varios tipos de discriminación. Entonces, en ese sentido, hay mujeres que han roto esquemas entrando a ámbitos muy masculinos y que han sido exitosas ahí, en la política, en el humor, en las artes, en la academia, en la medicina, bueno, muchísimas en la investigación, en los deportes, y ahí pues hay un ámbito, algo muy amplio. Así también hay mujeres activistas, Caleña, por supuesto, por ejemplo, está María Teresa Zabaleta, una de las mujeres que luchó por el voto femenino. Hay todo un capítulo de mujeres activistas, hay un capítulo de las mujeres y la fe, y ahí también hay un par de mujeres del Valle del Cauca, casualmente, una obispa, por ejemplo. Entonces, yo creo que logré como hacer todo mostrar toda esa diversidad. Por ese lado me siento satisfecha. Y sobre el nombre que me preguntabas, es una combinación de dos palabras, la palabra hembra y la palabra bruja. Hembra porque una de mis conclusiones después de haber entrevistado a todas estas mujeres es que las mujeres estamos dando a luz, ¿no? Todo el tiempo, más allá de dar a luz niños y niñas,
sino dar a luz ideas, soluciones, conceptos, proyectos, y creo que la palabra que mejor recoge esa capacidad de dar a luz pues es hembra. Y bruja, alguien me dijo, póngale el libro Brujas, y bueno, yo no quería ponerle brujas y ya, pero el argumento que me dio me pareció súper válido porque ustedes saben que las mujeres que en la antigüedad querían incidir en la sociedad fuera del ámbito doméstico, buscar el conocimiento, crear otras formas de conocimiento, las consideraban peligrosas y entonces las llamaban brujas y las condenaban a morir en la hoguera. Y yo lo que creo es que hoy en día lo que necesitamos es que haya más brujas, y de hecho todas las que estamos aquí somos unas brujas. Si nosotras hubiéramos hecho lo que estamos haciendo y hubiéramos vivido en la antigüedad, seguramente nos hubieran quemado por hacer un pequeño porcentaje de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Por supuesto, interesantísimo el libro y sobre todo que está, imagínese, la primera mujer policía en llegar a ser general en esas declaraciones del libro de Claudia Palacios, está Alejandra Azcárate, Marta Lucía, la vicepresidenta. Créame que son unas declaraciones bastante interesantes en este libro, así que bien merecedor de este Premio Nacional de Periodismo. Claudia Palacios, felicidades, por supuesto, por este libro porque es bastante interesante. Patricia Villegas, el canal Telesur que usted dirige realmente ha estado en situaciones concretas e importantes a nivel internacional, tanto que sabemos que los periodistas a su cargo han estado hasta ovacionados en distintas movilizaciones, como en el caso de 15M de España, de Chile, y no se me olvida tanto, Sara, el tema del golpe de Estado en el 2009 en contra de Zelaya en Honduras. ¿Qué hace el canal que usted dirige distinto? ¿Cómo fue la experiencia en estos temas, en estos espacios? Patricia Villegas. Pues cada historia tiene como su propia realidad, pero digamos que fundamentalmente hemos contado con reporteros muy valientes que han estado en el lugar donde ocurren las cosas, poniendo las cámaras donde los otros medios no las están poniendo, y eso nos permite dar una perspectiva diferente. Sí, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, lo del 15M en Madrid, luego empezó a ser cubierto por los llamados mainstream, los medios corporativos, pero era un montón de muchachos. Inicialmente las movilizaciones eran de gente muy joven, gritando Telesur, Telesur, Telesur. O, por ejemplo, en las movilizaciones en Chile, en medio de un silencio aterrador de los medios chilenos, que se acercaban a nuestra reportera y le decían, estoy viendo Telesur, sigan la señal de Telesur, en ese caso por internet, porque la distribución de Telesur está muy golpeada en varios países, que se impide, digamos, que pueda estar en las cableras. La construcción de una agenda alternativa contrahegemónica tiene mucho que ver, digamos, con la relación del canal con el movimiento popular organizado. Eso también ha sucedido en Colombia, que pues ustedes se imaginarán que por obvias razones yo siempre tengo un pedazo y más de mi corazón en la agenda informativa de nuestro país. Yo recuerdo que en muchos momentos todavía antes de la firma del acuerdo de paz, víctimas del conflicto armado solo dejaban entrar a reporteros nuestros para contarles su historia porque desconfiaban, y lo decían además públicamente de los medios privados colombianos, y como sabemos las señales públicas del país pues durante un tiempo también de alguna manera hicieron como más otro tipo de televisión que el género noticioso informativo. Eso a mi criterio tiene una deliberada postura. En el caso de Colombia, la postura de nuestro multimedio pues nos ha costado mucho, incluso a mí una suerte de autoexilio, ¿no? Nosotros hemos estado, y hace un rato tú preguntabas a Olga por la objetividad, yo comparto cada palabra de lo que ella dice, pero hoy que además se conmemora el Día de las Víctimas del Conflicto en nuestro país, me parece que es muy importante decir que el periodismo que nosotros hemos hecho desde aquí, en el caso del conflicto armado en Colombia, está del lado de las víctimas, ha estado históricamente desde ese lugar y lo seguirá estando porque lamentablemente la guerra en nuestro país no acaba y no tiene perspectivas de finalizar. Bueno, muchísimas gracias por estas apreciaciones, porque sin duda son apreciaciones que nos abren el camino a seguir en esta lucha que definitivamente ha dado pasos, pero que estamos en un camino que se hace andando, un camino que ustedes han empezado a labrar para mujeres como nosotras y que en este momento todas estamos llamadas a seguir dejando nuestra huella para que muchas más mujeres puedan transitar por ahí y lleguemos a la igualdad en términos de que podamos ocupar diferentes cargos sin ningún tipo de estigmatización, pero que además podamos tener un desarrollo pleno de nuestras habilidades vitales. Gracias, maestra Olga Bear, por acompañarnos en Mujeres sin Filtro.
Claudia Palacios y Patricia Villegas. El tiempo siempre es corto y eso hace parte de las grandes deudas que nos dejan los medios televisivos. Razón tiene la maestra Olga cuando dijo, no me alcanza el tiempo en televisión y me dedico a la escritura, María Inés. Eso dijo la maestra, como le dicen, dijo que 50 segundos era muy poco para todo lo que tenía que contar. Muchas gracias de verdad por compartir. Un honor estar con unas maestras como ustedes. Es un ejemplo a seguir, Sara, y tú que estamos empezando este camino, por supuesto. Y a ustedes también, televidentes, por estar aquí con nosotros en Mujeres Sin Filtro. No se olviden, los esperamos en sintonía todos los martes de 9 a 10 de la noche por el canal Univalle TV, porque aquí siempre hay cosas importantes que tratar en Mujeres Sin Filtro. Hasta una próxima oportunidad.